Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Gómez Hurtado, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEAT de Facatativá. Este video tutorial consiste en el paso a paso de cómo se diseña una estructura en nuestro curso Estática y Resistencia de Materiales, presente fase 5, consolidado de las fases 2, 3 y 4. También integro mis compañeros de curso, Hernán Alberto Labrador, José Ignacio Ruge, nuestro tutor John Erison Barbosa, grupo colaborativo 4. Como primera parte del proyecto, en la fase 2, consiste en la asignación del tipo de cercha dependiendo el número de grupo colaborativo. En nuestro caso, la HOP. Básicamente consiste en dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con las letras mayúsculas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y el acotamiento correspondiente, las longitudes de las barras y los ángulos, hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura y dibujar la cercha con las fuerzas externas, aplicando cada uno de los nodos de la cuerda superior. Para iniciar debemos tener en cuenta el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 20 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L 64 por 64 por 4.8. Para calcular el número de cerchas, empleamos los cálculos con las especificaciones correspondientes, la longitud de la cuerda inferior, la longitud de la cuerda superior, el número de cerchas, el área de influencia, la velocidad del viento. Secuente a ello, calculamos cada uno de los tramos de la cercha, tal como se muestra en la cercha ya dibujada. Aquí tenemos las longitudes de los elementos, el cálculo de los tramos desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D, y así sucesivamente para obtener una sumatoria total en metros de 60,74. Siguiente tenemos el perfil de ángulos enfrentados. Aquí tenemos el material de apoyo. Propiedades de perfiles laminados, trabajamos con el que tenemos subrayado, con las especificaciones de 4.8. Siguiendo con el material de apoyo, tenemos esta tabla, teja ondulada, perfil 7 Eternit. Para nuestra cercha seleccionamos la teja Eternit 5, tal y como se muestra marcada. Siguiendo con las especificaciones para la cubierta, se requiere cubrir los 9,577 metros de longitud de la cuerda superior más 0.08 metros de voladizo, 7 tejas para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia. Siguiendo con la secuencia de los cálculos, se requiere un total de 48 tejas con un peso de 15,92 kilogramos. Tenemos la distancia entre correas, acá marcada en la tabla. Se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos. 16 correas para las dos pendientes, es decir, 48 metros de correa por cercha. Para el cálculo de las cargas, en este caso las cargas vivas, se calcula teniendo en cuenta el peso aproximado de una persona por cada metro cuadrado, por el área de influencia, por la gravedad. En nuestro caso el resultado sería de 39.457.78 newtons para las cargas muertas, peso propio de la cercha, sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado, por la gravedad. Como resultado tenemos 5.481.90 newtons y así sucesivamente con todas las cargas muertas que podemos considerar, el peso de las correas, el peso de las tejas, las cargas de viento. Muy importante, la carga total.
debemos considerar las cargas muertas más las cargas vivas. Como se muestra, tenemos 56.122 aproximado a 57. Lo podemos distribuir en cada uno de los nodos. Esto es lo que vimos en la primera parte del proyecto del curso. Como segunda parte del proyecto tenemos la fase 3. Aquí calcularemos las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura que venimos trabajando por el método de nodos. Se hará la verificación por el método de secciones. Acá tenemos la cercha Howe con la cual venimos trabajando desde la fase anterior. Inicialmente hallamos el cálculo de las reacciones. Corresponde a la sumatoria en f de x, sumatoria en f de y y la sumatoria de momentos. La sumatoria en f de x se realiza con todos los positivos hacia la derecha y en f de y con los positivos hacia arriba. Podemos determinar las fuerzas internas en cada uno de los elementos de la estructura por el método de nodos, lo cual consiste en aplicar el equilibrio de partículas. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calcularán los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Muy constructivo en conocimiento y fue de vital importancia tener en cuenta esta partecita para el desarrollo de la actividad. Se supondrá que todos los elementos están en tensión, pero esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se determinarán las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación del Gauss-Jordan. Continuando con el cálculo de las fuerzas internas por el método de nodos, nodo A en este caso, una fuerza de 4.808 kilonewtons en X y en Y 28.848 kilonewtons con un ángulo de 20 grados. Para este primer tramo entonces tenemos que en X AL más AB por el coseno de 20 grados lo igualamos a 0. Y en X 28.848 menos 4.808 más AB por el coseno de 20 también lo igualamos a 0. Fue muy importante y adecuado haber contado con el apoyo en temas de material. En este caso la calculadora de sistema de solución de ecuaciones de Gauss-Jordan. El resultado, insertábamos los valores y el resultado que obteníamos lo dividíamos, donde podemos concluir entonces que AB menos 70.92, ya dicho lo anterior, entonces está en compresión porque es un valor negativo, y AL está en tensión porque es un valor positivo. Y secuentemente entonces tenemos el cálculo del nodo L. También con el cálculo, las operaciones correspondientes, tenemos que en LB nos dio igual a 0. Lo podemos definir como un elemento de amarre cuando nos da este valor. Y en LK podemos definir con lo dicho que está en tensión.